quiero que vayan al libro de Jonás, capítulo 1, ¿ya? Libro de Jonás, capítulo 1, ¿ya? Ya. Ya. Jonás capítulo 1, verso 1 al 5. ¿Ya? Ya, ¿listo? Jonás 1 al 5. Vamos a leer. ¿Ya? Ya. Dice Jonás 1 al 5. Vamos a leerlo a ver cómo nos resulta. ¿Ya? Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios. Echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Vamos a orar por esta palabra que acabamos de leer, pidiendo a Dios que la bendiga y nos ayude. Hermano Manuel, ¿puede dirigirnos en oración? Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por poder escucharla, Señor. Y también te pedimos que tú, Señor, tu palabra nos introduzca en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder edificarnos en tu nombre, Señor, y poder entenderla hoy y también poderla escuchar para poderla poner en práctica. Gracias te damos, Señor, por eso, y te pedimos también, Señor, humildemente que tú nos fortalezca y le dé la sabiduría que nos está dirigiendo, Señor, que especialmente nuestro pastor, que entregará tu palabra, que nos dirigirá, Señor, en este culto. Te lo pedimos y oramos por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Ya? Amén. Bueno, este devocional se llama Las fallas de un misionero. Las fallas de un misionero. Todos nosotros, ¿cierto? Cuando leemos en Mateo 28, verso 18 al 20, que encontramos la gran comisión ahí, se nos dice, ¿cierto?, que todos nosotros estamos llamados a ser un misionero, porque se nos da, ¿cierto?, la gran comisión o la misión de poder, ¿cierto?, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es nuestro deber, es nuestro compromiso con el Señor Jesucristo. Él dio las instrucciones, ¿cierto?, y como vimos el domingo, después de su ascensión, para que se predicase el Evangelio. Pero, ¿qué sucede, ¿cierto?, cuando un misionero falla, ¿cierto? Podemos pensarlo. Y el libro de Jonás, ¿cierto?, o el profeta Jonás, es uno de los libros, ¿cierto?, o de las profecías más claras acerca de lo que es la misión o la tarea misionera. Y aquí, ¿cierto?, podemos ver varias cosas que nosotros podemos encontrar con las fallas de un misionero y que las vamos a relacionar con nosotros, los creyentes que tenemos el llamado a la gran
comisión y que necesitamos predicar el evangelio. Y vamos a ver algunas cosas que nos van a ayudar, ¿cierto?, a darnos cuenta de estas fallas que a veces estamos teniendo y que son causal, ¿cierto?, de que no cumplamos la tarea o la tarea misionera o la misión de predicar el evangelio a otros, ¿ya? Y debemos hacerlo con mucha claridad. Veamos entonces Jonás. Dice que Jonás tenía una misión. ¿Cuál? Y bueno, ustedes tienen que leer, ¿cierto?, el contexto del libro de Jonás, y yo voy a ir declarando algunas cosas que no las leímos, pero están implícitas y probablemente ustedes las van a recordar o las van a reconocer. Bueno, Jonás tenía una misión, y esa misión era, ¿cierto?, ir y predicar el evangelio a Nínive, ¿ya? A Nínive. Él tenía que ir y predicar el evangelio a Nínive. ¿Por qué tenía que hacerlo? ¿Por qué tenía que predicar el evangelio? Bueno, y vamos a ver, ¿cierto? Porque debemos decir en esto que él tenía que predicar el evangelio y había una urgencia y una necesidad de predicar el evangelio. Porque dice que él tenía que ir, y le dice en el verso 2, levántate y ve a Nínive. Su misión era ir a Nínive y predicar el evangelio ahí. ¿Por qué? Porque había una urgencia. ¿Cuál era la urgencia? Porque, cierto, dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. O sea, el pecado había crecido. Nosotros sabemos que siempre Dios va a actuar o reacciona frente al pecado. Nínive era una ciudad pecadora, ¿cierto? Y tenía una urgencia. Porque cuando nosotros pensamos en el pecado, y debemos entender que la urgencia tiene que ver con la necesidad del hombre. El pecado es el que condena, y el que condena para ir al infierno. Probablemente Dios estaba pensando y estaba observando que en Nínive había muchas personas que por causa de su pecado estaban yendo al infierno. ¿Ah? Y recibiendo el castigo del juez justo y el Dios que debe castigar no al hombre, sino el pecado. Y por consecuencia del pecado el hombre es condenado. Recuerden ustedes que esta frase, ¿cierto? Esta frase que usa Jonás en la profecía, que su maldad había subido delante de mí. Cuando encontramos esta frase en la Biblia, ¿cierto? Recuerden ahí en los días de Noé, en la Torre de Babel, ¿ah? En Sodoma y Gomorra, es una frase que se repite, que la maldad había subido hasta la presencia de Dios. Dios tuvo que enviar su juicio. Por eso, cuando pensamos en Nínive, era urgente que Jonás fuese, porque Dios iba a enviar el juicio sobre esas personas. Sabemos y conocemos la historia que Nínive se arrepintió por un momento, pero después Dios tuvo que enviar el juicio sobre Nínive porque siguieron pecando, ¿ah? Y no se arrepintieron como ellos tenían que arrepentirse, aunque algunos se salvaron, pero otros no, porque la maldad siguió. Cuando nosotros pensamos en la necesidad, ¿cierto?, nuestra, como misioneros, pensando en la gran comisión, Dios también nos llama a nosotros, y debemos ver en Jonás un fuerte grito donde Dios está diciendo, levántate y ve a este mundo perdido, porque el hombre, ¿cierto?, que es pecador, y su maldad hoy día ha subido hasta la presencia de Dios.
No podemos decir que los días nuestros son diferentes a los días de Nínive. ¿Ah? Son días de promiscuidad, de liberación sexual, de degeneración, de violencia, de robo. Todo eso sucedía también en Nínive. Y por lo tanto hay un llamado a esta misión de predicar el evangelio, porque usted debe entender que lo único que puede librar, y vamos a verlo más adelante, al hombre de su pecado es el evangelio y la predicación del evangelio del Señor Jesucristo, que trae salvación y liberación al hombre. Eso es muy importante. Mire qué importante la misión que tenemos. Es una misión urgente. Pero sabe, es interesante pensar en Jonás, porque Jonás, ¿cierto? A pesar de que había escuchado la voz de Dios, ¿cierto? Jonás había escuchado la voz de Dios. Dios le habló directamente. ¿Ah? Dice que vino palabra de Jehová a Jonás. Hoy día Dios nos está hablando a nosotros también directamente. Pero mire lo que hizo Jonás. ¿Qué hizo Jonás? Mire, es interesante que en el verso 2 dice, levántate. Y en el verso 3 dice, Jonás se levantó. ¿Pero para qué se levantó? Para huir de la presencia de Dios. En otras palabras, para huir del mandato de Dios. Él estaba huyendo de lo que Dios le había mandado. Mire, dice que Dios le dice, levántate y ve a Nínive. Dice que él se levantó, pero descendió a Tarsis, a Jope, ¿cierto? Para huir de la presencia de Dios. Más aún, o con claridad, para huir del mandato que Dios le había mandado. ¿Ah? ¿Sabe? Dios nos está mandando a nosotros a predicar el evangelio. No podemos quedarnos en las ganas ni en las intenciones. Debemos predicar el evangelio. Bueno, Jonás, sabemos por la escritura, ¿cierto? Que Jonás no quiso obedecer y que quizás su actitud, ¿cierto? Y recuerden ustedes que más adelante él lo va a revelar, ¿cierto? Su actitud es pensar, y recuerden en el capítulo 4, vayan allá, el versículo 2, dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tarde en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Sabe? A veces no obedecemos porque decimos, no, bueno, si al final Dios es amor. Mucha gente piensa, muchos creyentes pensamos, Dios es amor y nos va a perdonar a todos. Bueno, Dios todavía no va a venir porque Dios, ¿cierto? Tiene paciencia para con nosotros, para que todos se arrepientan. No, Dios al final va a perdonarlo a todos porque Él es clemente, es piadoso, es misericordioso. Pero no debemos olvidar, y como decíamos en el principio, Dios es un Dios justo y debe castigar el pecado. Él no puede pasar por alto el pecado del hombre. Y es el pecado del hombre lo que condenará el alma y el espíritu del hombre. Por lo tanto, nosotros necesitamos no pensar, ¿cierto?, en lo bueno que es Dios, porque Dios en su bondad nos ha mandado a nosotros, los creyentes, con la tarea misionera o de la gran comisión, a predicar el evangelio, y debemos obedecer y no huir. Debemos levantarnos para obedecer y predicar el evangelio y no huir en otra dirección equivocada, pensando que Dios va a usar a otro, que Dios
va a perdonar a todos al final, porque Dios un día vendrá y vendrá pronto, porque su venida es inminente para juzgar al pecador. Y sabe, nosotros debemos cumplir con predicar el evangelio. Recuerden que veíamos en el libro de Hechos 1:8, que debemos ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestro hogar, nuestros vecinos, en nuestro barrio, nuestro país, nuestros enemigos. Debemos alcanzar a todos, a todos. Y es una necesidad urgente. Y sabe, cuando hay urgencia, no podemos levantarnos para huir de nuestra gran tarea y nuestra gran comisión. Necesitamos obedecer. Necesitamos obedecer. Sabe, los creyentes fallamos en esto. Siempre estamos en una actitud en cuanto a lo que Dios nos manda de desobediencia con respecto a los demás. Porque, ¿sabe? A veces nos preocupamos de obedecer lo que nos toca a nosotros en cuanto a nuestra vida, pero no de la tarea que el Señor Jesucristo nos dio a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros. Y es urgente esta necesidad. Necesitamos ir. Pero mire, no solamente es urgente obedecer, sino también y levantarnos, ir. Porque a veces nuestra actitud es traspasar a Dios la responsabilidad del evangelio sobre las personas, la salvación, como diciendo, Dios, tú tienes que salvar a todos. Recuerden que Noé dijo, no hagamos esto, si total Dios tiene que salvarlo a todos. Quizás pensó en su mente. Pero mire, nosotros no podemos descansar ni en Dios, ni tampoco en los demás, en nuestros líderes, solamente en los misioneros, en los pastores, en los que lideran ministerios, sino en cada uno de nosotros. Y Dios nos habla también y nos dice. Miren lo que dice el verso 3. Vamos a leerlo. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Una actitud es endosarle a Dios la responsabilidad de la salvación del hombre, o endosarla a los líderes, pastores, misioneros, líderes de ministerio. Pero dice que también nosotros necesitamos, no podemos tener una actitud pasiva. Mire, mientras Jonás dormía en el interior de la nave, piense todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Una gran tempestad. Hombres desesperados, sufriendo, pensando que iban a morir. ¿Y Jonás cuál era su actitud? De dormir. Dios dice, levántate. ¿Sabe? También en ese llamado de la urgencia misionera, ¿cierto? Esa necesidad de obedecer que tenemos los creyentes está el que muchas veces no solamente endosamos la responsabilidad a otros, sino también que estamos dormidos, estamos como inconscientes, estamos como indolentes a la necesidad humana. ¿Sabe? A nuestro alrededor hay un caos, a nuestro alrededor hay una gran tormenta.
A nuestro alrededor es como que la nave, este barco en el cual estamos, este mundo, se va a partir, va a caer, va a ser destruido. Y nosotros seguimos durmiendo, seguimos dormitando y no despertamos a la necesidad, lo que pasa. ¿Ah? Mire, la gente hoy día tiene temor, la gente tiene miedo, tiene incertidumbre. Nosotros a veces podemos estar en una actitud dormida porque confiamos que tenemos nuestra salvación segura. Pero ¿qué pasa con los demás? ¿Qué esperas? ¿Te acuerdas del punto anterior? Que otro venga a predicarle a tu esposa, a tu hijo, a tu vecino. Cuando es tu responsabilidad, Dios te está diciendo, levántate, ve donde ellos, no duermas más, no seas indolente, no estés inconsciente frente a la necesidad de los que necesitan escuchar el evangelio, la salvación, porque su pecado los condenará. Su pecado los condenará. Y recuerda, todos nosotros somos pecadores. Todo el que está a tu alrededor es un pecador y necesita a Cristo. Si no lo has recibido, quiero decirte que va a ir directamente al infierno. Y tú necesitas orar, pero también hablar, comunicar y anunciarle. ¿Ah? Anunciarle. ¿Sabe? Más adelante, Jonás reconoce, ¿ah? reconoce su responsabilidad frente a la salvación de los demás. Mire lo que dice en el verso 12. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. ¿Sabe? Pensaba en la parábola de Lázaro y el hombre rico. Es verdad que el hombre rico estaba consciente y probablemente escuchó el evangelio, pero no hizo caso. Pero estaba consciente en el Seol, en el lugar de los muertos, en el infierno. Y él decía, vayan y predíquenle a mi familia, para que ellos no vengan a este lugar. ¿Sabe? Debemos asumir, y escuche bien lo que voy a decir. Por favor, escúchenlo. Debemos asumir que muchas personas que están en el infierno, existe la posibilidad que sea nuestra responsabilidad, porque nosotros no le hemos predicado el evangelio, porque hemos estado dormidos, hemos estado durmiendo. Y Jonás sabía que todo lo que estaba sucediendo a su alrededor y la responsabilidad de la vida de esos hombres que estaban en el barco, él no era responsable de la tormenta, pero sí era responsable de la salvación de esos hombres. Y nosotros somos responsables de la vida espiritual de las personas, de las que están a nuestro alrededor, de los que podemos contactar. Y Dios nos pone frente a ellos para que le hablemos de Cristo. Este es un peso tremendo. No podemos dormir, necesitamos despertar. Necesitamos despertar. ¿Ah? ¿Sabe? Debemos perder finalmente. Debemos perder el miedo. ¿Ah? El miedo. Es verdad que aquí en el verso 5 habla del miedo de la gente, pero sabe, también es importante que debemos perder el miedo de hablar de Cristo a las personas. Debemos solucionar el miedo que las personas tienen. Es verdad que nosotros estamos seguros, por eso Jonás se fue a dormir al interior del barco. Podemos pensar, nosotros estamos guardados en el corazón, en la mano de Dios, dice su palabra. Pero nosotros necesitamos también perder el miedo para hablar a otros de Cristo. ¿Ah?
Recuerda que nuestra misión de hablar de Cristo no es una tarea de nosotros. Como aprendimos el domingo, debemos perder todo temor y miedo, porque nosotros estamos respaldados por la Escritura y estamos respaldados por el poder del Espíritu Santo. Recuerda eso. Y Él es el que convencerá a la gente. Él nos ayudará a hablar de Cristo a otros. Mira en el verso 14, al final dice, entonces clamaron a Jehová, vamos a leerlo entero. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Cuando hablamos de la salvación de las personas, ¿cierto? Dios está en control de todo. Y cuando necesitamos hablar de Cristo, nosotros debemos perder todo temor, porque no somos nosotros, es Dios que está obrando a través de su palabra y su Santo Espíritu en el corazón de las personas. Confía, confía cuando tengas que hablar de Cristo. No tengas temor. Obedece a la necesidad urgente, al llamado de Dios y despierta, porque debemos ir a Nínive, porque debemos ir en la dirección correcta, lo que Dios nos ha mandado, la gran comisión. Debemos ir a predicar el Evangelio a los que están perdidos, porque tú y yo, como hemos ido hablando, somos un misionero, donde sea aquí o sea lejos, pero debemos predicar, no ser un Jonás, no ser como Jonás, no tener la actitud de Jonás de querer huir y desobedecer, sino de ver la necesidad urgente del mundo perdido, a obedecer, a predicar el Evangelio, porque Dios, recuerda, tiene todo bajo control y Él juzgará al mundo por su pecado, pero que la sangre no pase por nuestras manos, porque tú y yo despertamos y hemos predicado o vamos a predicar el Evangelio a toda criatura. Amén.